Y bien, con eso ponemos punto final a la noticia. Yo soy Juan José Ríos, pero quédese con nosotros porque empieza el espacio de análisis. Edgar Ortiz y Cristian Castillo, conjuntamente con dos diputados, pues van a platicar sobre esta controversia que se ha disparado en relación al Procurador de los Derechos Humanos y por supuesto van a hablar sobre la gestión de él mismo. Edgar, buenas noches. Adelante. Juan José, muy buenas noches, gracias. Efectivamente, como lo anunciabas, Juan José, la polémica está servida sobre la mesa porque hablaremos en este primer segmento de lo sucedido en el Congreso de la República con relación al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Y es que el día de hoy el Congreso aprobó con 85 votos a favor la citación del PDH, Jordán Rodas Andrade, para que se presente el próximo martes 20 de marzo al Pleno del Congreso y explique, entre otras cosas, el motivo de su comparecencia en la Plaza de la Constitución el día 8 de marzo, donde pues se conmemoraba el Día de la Mujer y donde se celebraba algunas protestas que han causado conmoción y molestia en varios sectores de la población. La moción privilegiada con la cual se concretó la citación plantea que la citación tendrá por objeto tratar asuntos relacionados con su despacho. Sin embargo, como le decía yo, uno de estos asuntos tendrá que ver con la presencia del PDH en la actividad antes referida. Así que esto será el motivo de la citación. De tal manera que nos toca entrar de lleno en esta noche de miércoles. Como es costumbre los miércoles, un servidor de Ortiz, estoy acompañado de Cristian Manolo Castillo. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Ahí a la orden, siempre al pie del cañón. Con temas polémicos como siempre y como la citación del PDH tiene que ver justamente con el Congreso de la República, hemos invitado a dos diputados para ofrecerle a usted dos visiones distintas de lo que ocurrirá el próximo martes 20 de marzo del presente año. Así que hemos invitado a esta noche a que nos acompañen el diputado Juan Manuel Giordano. Él es diputado por el partido oficial FCN Nación. Y también nos acompaña el diputado Raúl Romero, quien es diputado de la Comisión de Derechos Humanos justamente del Congreso de la República y también diputado del Frente Parlamentario por la Transparencia. Así que a ambos bienvenidos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Edgar. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, diputado Giordano. Diputado Romero, bienvenidos a ambos. Diputado Romero, el señor procurador que estuvo en este set el día que tomó posesión, en referencia al artículo 274 de la Constitución Política de la República de Guatemala, refería que como comisionado del Congreso iba a mantener una comunicación estrecha con el organismo legislativo. Desde esa perspectiva y ante ese planteamiento del señor procurador, ¿por qué hasta ahora? ¿Y por qué, digamos, con un tema que ha generado controversia, pero por qué esperar el tiempo que ha pasado para mantener esa relación con el comisionado del Congreso? Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que nosotros como miembros del Frente Parlamentario por la Transparencia no votamos a favor de que se citara al procurador para la semana entrante. En principio porque creemos que todo lo que se haga en el Congreso debe estar enmarcado dentro del Estado de Derecho, dentro de nuestra Constitución y los procedimientos que ahí están establecidos. La Constitución Política de la República, tanto en el artículo 274 como 275, define las funciones y roles del procurador, pero también la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en el artículo 25 y 26, establece los mecanismos que tendrá el Congreso de la República con el Procurador de Derechos Humanos. Y el artículo 26 establece en su inciso E, precisamente, que es a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República que el Pleno del Congreso tendrá una relación con el Procurador de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos ha estado en permanente comunicación con el Procurador. De hecho, había una citación pendiente para conocer su plan operativo anual y para coordinar algunas acciones, de manera tal que tanto el trabajo que se lleva a cabo dentro de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador tenga una relación y una coordinación adecuada para generar un impacto positivo en relación a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros, partiendo de eso, creemos que el procedimiento en este caso debe haber sido que se debió haber solicitado a la Comisión de Derechos Humanos que se citara al procurador, que él diera un informe sobre el acontecimiento por el cual se le está cuestionando. Exclusivamente de ese acontecimiento. Porque si ese es el motivo por el cual se les está citando, el procedimiento está establecido en la Constitución y es que él tiene que acudir a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión, después de escucharlo, tiene que aconsejar al Pleno del Congreso si considera necesario que él sea citado al Pleno del Congreso para poder ser ahí cuestionado. Pero no se ha utilizado ese proceso. Por medio de una moción privilegiada se presentó la solicitud de
de que se llevara directamente al Pleno. Ahora, diputado Giordano, el diputado Romero plantea que debiera ser citado a la comisión para ese caso en particular. ¿Por qué la citación es tan amplia? Bueno, buenas Temas noches. de su despacho. Sí. El tema es, la Comisión de Derechos Humanos está integrada únicamente por un miembro de cada uno de los bloques. Puede ser, esperaría yo y creería yo, que hay muchos otros diputados que tienen interrogantes que no pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos. Uno. Dos, por ejemplo, en lo personal yo no sabía y no estaba enterado que el procurador había llegado o llegaría a la Comisión de Derechos Humanos a presentar algún informe o algún tema. En lo personal tendría algunas dudas para el señor procurador de los derechos humanos. No pudiera asistir yo a la comisión y por eso se decide hacer en el Pleno. Señor diputado? Por ejemplo, recuerdo bien que cuando él asistió a presentarme o presentarnos su plan de trabajo antes de ser electo, habló mucho del tema de la desnutrición. Entonces, como diputado que voté por él y confié en él, quisiera saber qué ha hecho específicamente por el tema de la desnutrición, por poner un ejemplo. Ahora bien, el tema de que se cite al Pleno del Congreso no hay que verlo mal. Lastimosamente se ha planteado como un revanchismo político, como van a acabar al procurador de los derechos humanos, los diputados, y no es cierto. Yo creería que aquí el diputado la semana pasada tuvo una interpelación a la canciller, una interpelación de un día, una interpelación donde llegaron al punto exacto de las dudas que tenían, terminó la interpelación y no hubo ningún revanchismo, ni se le faltó el respeto, ni por el estilo. Algo así quisiéramos hacer y si quisiera hacer con el señor procurador también. Ahora, ¿cuál es el motivo concreto por el cual ustedes lo citan? Entiendo que hay una inconformidad o por lo menos un cuestionamiento en torno a la participación del procurador en el evento que referíamos, ¿no? Justamente en esa celebración del Día de la Mujer, donde algunas personas pues portan una procesión con cierto simbolismo que ha ofendido a alguna comunidad religiosa, y entiendo que por ahí va justamente ese cuestionamiento, ¿no? Pues, la moción que se aprobó y por la cual yo voté hablaba de temas de su despacho. En otras palabras, temas generales y responsabilidades que él como procurador tiene. Quizás el tema que hacía referencia de la procesión del miembro femenino haya motivado que muchos diputados hayan votado por querer cuestionarlo a él sobre qué hacía en ese momento ahí. Pero aún así, reitero, la citación al procurador no hay que verlo mal, al contrario, va a ser una oportunidad que va a tener él para poder esclarecernos a los diputados y al pueblo en general qué estaba haciendo él en ese preciso momento. En su caso concreto, diputado Giordano, ¿usted tiene alguna reproche contra el procurador por su participación en este evento? Reproche, no. Cuestionamientos, quizás. Pero no es específicamente por este tema. Yo creo que hay muchos otros temas que nos causan dudas sobre su accionar. Diputado Romero, concretamente, el señor procurador es un procurador electo sólidamente, 131 votos. ¿Cómo ve usted esa correlación de fuerzas para ser citado en este tema que ha generado controversia y que pareciera se posiciona en el imaginario de un sector que pudiera ser electoral y que es la comunidad católica, que es la que se ha sentido ofendida? Pero 131 votos lo eligieron. ¿Qué cambia en este periodo y con este hecho en particular? Bueno, yo fundamentalmente creo que hay dos elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Uno es el aspecto político y otro es el aspecto legal. Dentro del aspecto legal yo ya he mencionado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica cuál es el procedimiento que está establecido para poder citar y cuestionar al señor procurador. Pero desde el punto de vista político a mí me parece algo bien importante que ha mencionado el diputado Giordano, y es cuáles son las motivaciones que han tenido para hacer esta citación. Yo creo que efectivamente el Congreso tiene y los diputados la obligación constitucional de fiscalizar a todo funcionario público, pero creo que lo importante es cuando se identifican verdaderamente las motivaciones políticas. En este sentido, yo creo que efectivamente si la citación se va a hacer en el marco que ha señalado el diputado Giordano, que es el marco de respeto, en el marco simplemente de aclarar algunas dudas que puedan existir de parte de algunos diputados, yo creería que es sano, porque ambas partes podrán aclarar las dudas que tengan y eso fortalecería la institucionalidad y el trabajo que está haciendo tanto el Procurador de Derechos Humanos como el trabajo que se hace dentro del Congreso de la República. Pero seamos serios, digamos, dado el contexto actual, dado, digamos, el gran, digamos,
cobertura mediática que ha tomado la participación del PDH justamente en ese evento. ¿No cree usted que la intención directa es cuestionar al procurador por esa participación? Yo personalmente, debilitar su imagen. Yo personalmente lo he dicho en varias oportunidades, creo que el procurador está haciendo un buen trabajo. Creo que si comparamos la gestión del procurador con procuradores anteriores, a pesar del poco tiempo que él lleva en el cargo, realmente pues ha sido mucho más activo, se ha pronunciado en muchos más temas. También hay que tomar en cuenta que la coyuntura en la que él llega es una coyuntura difícil, en la que cualquier procurador tenía que fijar su posición, y creo que él ha hecho eso, y es lo que realmente debería haber hecho él o cualquier persona que hubiera sido electa como procurador de los derechos humanos. Bien, es momento para nosotros de una pausa comercial. Recuerde usted que estamos hablando justamente de la citación que hacen al procurador de los derechos humanos en el Pleno del Congreso de la República, que tendrá lugar el martes entrante. Vamos a hacer la primera pausa de esta edición de 845 y cuando volvamos continuamos conversando con los diputados sobre el tema que le mencioné. Estamos de regreso en 8:45 conversando con dos diputados justamente de la citación que hacen al Procurador de Derechos Humanos para el día martes 20 de marzo para tratar temas varios de su despacho. Cristian Castillo. Señor diputado Giordano, realmente, digamos, hay dudas en torno a qué temas, porque en la citación es temas de su despacho y usted aquí ha referido múltiples temas. ¿Pueden salir o hay intenciones en el Congreso de la República de sacar otros temas controversiales que hayan sido evaluados de esa forma por el Congreso de la República? Pero no sabría si van a sacar temas controversiales, porque al final ya van a ser 158 diputados los que van a poder tomar la palabra y cuestionar al señor Procurador de los Derechos Humanos. Lo que yo sí he escuchado a lo interno de mi bancada y a lo interno de otras bancadas es que no se va a querer llegar a ese punto de atacar al señor Procurador, sino temas puntuales de su gestión. Aunque han habido diputados que han planteado que van a pedir la destitución. Posiblemente algunos diputados querrán pedir su destitución. Recordemos que se necesitan 105 votos para esto. Si no estoy mal, la moción para la citación se logró con 80 y algo de votos. 85, sí. Entonces, la verdad no creería que existan los votos necesarios para la destitución, sin antes, pues al menos escucharlo y poder debatir con él algunos temas en los que él mismo se ha involucrado y él mismo ha vuelto mediáticos. Por ejemplo, múltiples amparos que él ha presentado y en los que mucha de la población ha preguntado por qué ese mismo dinamismo del procurador no se ha visto en temas como la mina San Rafael, por ejemplo, que él podría ver en qué manera podría actuar a favor de los trabajadores que han sido despedidos. Insisto, el tema de la desnutrición, que es un tema que afecta mucho al departamento San Marcos, que es el que represento, y hasta la fecha no lo hemos visto ni oído en esa región. Son temas puntuales, insisto, que lo vamos a estar cuestionando. Eso sorprende, ¿no? La situación también, diputado, tomando en cuenta que no se ha cumplido ni siquiera un año de la gestión del procurador Jordán Rodas Andrade, sin embargo, es citado en este momento, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que es importante y esperaría que la posición que el diputado Giordano está planteando hoy ante las cámaras sea la posición de la bancada oficial, porque creo que se debe primero a tratar con respeto a cualquier funcionario. En segundo lugar, yo creo que efectivamente una citación debe ser para fortalecer la institucionalidad y para aclarar dudas que puedan existir. Es citación, no interpelación. No, es citación. Y en tercer lugar, cualquier diputado que hablara de pedir la cesación en el cargo del procurador debe de conocer la ley. Y la ley establece, la ley orgánica en el artículo 26, en el inciso H, establece que es la Comisión de Derechos Humanos la que debe o puede solicitar la cesación del cargo del procurador ante el Pleno del Congreso. Y eso no ha ocurrido en ningún momento. O sea, entonces, yo lo que creo que es importante es no desvirtuar o no permitir que se desvirtúe lo que debe ser verdaderamente una citación y quererlo convertir eso en un linchamiento político. Yo creo que este es un momento en el que el Congreso debe ser serio, debe ser responsable, tenemos que estar conscientes de que Guatemala está atravesando por una coyuntura difícil en la que necesitamos madurez política y fortalecer la institucionalidad. La ley no establece que en una citación pueda pedirse una destitución, es decir, eso no está contemplado en el procedimiento establecido en la ley. No, el artículo 165 de la Constitución establece dentro de las funciones precisamente de los diputados el tema de las interpelaciones, conocer los antejuicios contra presidentes
presidente, vicepresidente, magistrados de Corte de Constitucionalidad, de Tribunal Supremo Electoral, procurador, Ministerio Público, pero ya la misma ley también orgánica establece cuáles son los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de una interpelación a un ministro establece cuál debe ser el procedimiento, y en el caso del procurador también es muy claro el procedimiento que debe hacerse a través de lo que es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Además, la ley, digamos, en la materia establece que hay ciertas causales de remoción y de revocatoria del cargo. Lo leo textualmente de la ley: incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución y esta ley, la ley en la materia, participación material o intelectual en pues, actividad política o partidista, renuncia, muerte, ausencia inmotivada o incurrir en alguna incompatibilidad. De momento, ¿encajaría las acciones del procurador, señor diputado, en algunas de estos que se enumeran? Porque en todo caso el Pleno, si pide la revocatoria del cargo, tendría que enmarcar la conducta del procurador en uno de los incisos. Desde mi particular punto de vista, con las causales que están planteadas en ley, no existe en este momento una motivación como para poder pedir la cesación del cargo. En todo caso, lo que se puede hacer es aclarar algunos temas, plantear algunas dudas, pero hasta ahí. Señor diputado, hay información en la bancada oficial de la relación y la comunicación que hay entre el procurador y su enlace natural con el Congreso, que es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. No, la verdad no hemos tenido ninguna información sobre comunicación del procurador. La verdad, pues el día de hoy me sorprende escuchar hoy de parte de mi colega saber que existe una relación entre el procurador y la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué es su espacio natural? Esperaría yo que fuera con todos los miembros y no solo con algunos miembros en específico, pero por eso es que yo creo que eso en realidad es lo que motiva al Congreso llegar a pedir su citación. Aclarar que al procurador no se le puede interpelar, la única manera es poderlo citar, e incluso muchas personas preguntaban, pero ¿por qué no se hace en una bancada o no se hace en otras instancias como con otros ministros, otros funcionarios? Y es porque solo hay dos mecanismos: o se le cita a la Comisión de Derechos Humanos o se le cita al Pleno del Congreso. Y esa fue la decisión que se tomó. La verdad, quizás a algunos nos tomó por sorpresa que ese día se llegara a pedir porque no estaba en agenda, se hizo por medio de una moción. ¿Quién la presentó, señor diputado? Si no estoy mal, fueron alrededor de 4 o 5 diputados de diferentes bancadas, pero se lograron los votos y sin necesidad de llegar a consensuar o pedir el voto, sino al contrario, yo creo que los que votamos es por la genuina necesidad de información, precisamente de la boca del señor procurador, para no tener más malentendidos, porque hay muchos temas controversiales, como el tema de la procesión, en lo que él escuchaba, que él explicaba que llegaba por el tema de las niñas que murieron en el hogar seguro, pero que casualmente estaba, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, la procesión de la Santa Vulva, y casualmente él estaba ahí, le toman fotos, lo entrevistan, y para su mala suerte, pues, creería yo que sí logró que muchos diputados votaran para poderlo tener ahí, que esclarezca este tema. Yo quisiera retomar algo que me parece importante, y es, yo no puedo ni debo cuestionar el funcionamiento de ninguna bancada que no sea la que yo pertenezco. Pero sí creo que es importante precisamente aclarar que la Constitución Política de la República establece que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso tiene que estar conformada por un representante de cada bloque legislativo que está dentro del Congreso. Y es importante que ese representante de bloque informe a sus bancadas lo que está pasando entre la Comisión. En este caso, por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República pertenece a la bancada oficial, es el diputado Víctor Cruz Clavería. Entonces, nosotros esperaríamos que él informe a su bancada la relación, la información, la comunicación que se mantiene con el procurador, porque la semana pasada tuvimos, por ejemplo, 2 acciones de la Comisión de Derechos Humanos en la que se le pidió a la PDH-1 un informe de la investigación sobre los bautizos en el caso Chiquimula, la Universidad de San Carlos. Llegaron los funcionarios, cumplieron con rendir el informe, y también en otra actividad un informe que se lo pidió sobre algunos casos de violación a niñas que ha habido en el departamento de Jutiapa, y también llegaron a cumplir con la información. Entonces, esperaríamos que eso, por ejemplo, para que no les sorprenda a algunos otros diputados, los miembros de la comisión de cada bloque legislativo lleguen y comenten con sus bloques lo que se está haciendo. Momento de dar conclusiones, queridos invitados, así que voy a pedirles que cada uno, en un espacio breve, muestre sus conclusiones. Diputado Giordano, ¿qué ha concluido usted de toda esta discusión y qué podemos esperar para la citación del día martes? Pero yo lo que esperaría es, primero, que como guatemaltecos no nos adelantemos a los hechos. Yo creo que el guatemalteco siempre, antes de que ocurran las cosas, ya está generando tanto controversia, comentarios,
e incluso ya se imaginan cómo va a ser la situación sin siquiera estar cerca de ella. Esperemos a ver cómo vamos a actuar como Congreso. Yo confío mucho en que este Congreso va a demostrar una citación completamente madura y respetuosa al Procurador de los Derechos Humanos. No lo dudo, al menos eso sería un compromiso de la bancada oficial, que así lo haríamos. Y aquí la idea tampoco es ni victimizar al Procurador de los Derechos Humanos ni satanizar al Congreso. Esperar la citación, sin duda alguna van a surgir muchas interrogantes y muchas respuestas, tanto para los diputados como para la población en general. Diputado Romero. Bueno, básicamente dos temas. Uno, todo lo que haga el Congreso de aquí en adelante debe estar enmarcado dentro del Estado de Derecho, dentro de las leyes y los procedimientos establecidos, para que verdaderamente sean acciones positivas que fortalezcan nuestro sistema democrático y la institucionalidad. Y segundo, me parece importante, y pues yo tomo las palabras del diputado Giordano, ojalá sea esa posición la que asuma toda la bancada oficial, porque yo creo que ese tipo de acciones con esa actitud es lo que puede empezar a recobrar la legitimidad y credibilidad del Congreso, cuando se vea que se trabaje con seriedad, que se trabaja con una visión de Estado, que no se buscan linchamientos políticos, sino que lo que se buscan son acuerdos para gobernabilidad democrática de este país. Si intentaran destituirlo, ¿cómo votaría, señor diputado? La verdad no podría responder ahorita. Yo sí digo que si encuentro argumentos válidos y correctos para votar a favor de su destitución, lo haría, así como si no encuentro argumentos, pues que sigan el cargo y que nos demuestre por qué debe estar ahí. Señor diputado. En primer lugar, creo que les haría el llamado a que lo hagan por el procedimiento que establece la Constitución, que no es que se pida en ese momento en el Pleno, sino que en todo caso tienen que pedir a la Comisión de Derechos Humanos que se les cite, que se investigue y que sea la Comisión la que recomiende ante el Pleno si procede o no conocer ese tema. Eso es para cumplir en la ley. Y lo segundo, yo creo que en este momento la Procuraduría de Derechos Humanos tenemos que entenderla como una institución más allá de como una persona. Lo que debemos buscar es y entender que las instituciones permanecen y que todos los funcionarios son transitorios. Muy bien, agradezco muchísimo al diputado Raúl Romero del Frente Parlamentario por la Transparencia y al diputado Juan Manuel Giordano de la bancada oficial FCN Nación. Es momento de hacer una breve pausa comercial, pero al volver tenemos otro tema, otra vez con otros diputados, porque hoy hablaremos de esas reformas que se harían al delito de financiamiento electoral ilícito como consecuencia de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Así que le esperamos después de la pausa con más análisis y más temas interesantes del día.